Hola chicos, el tema de hoy es tipos de texto. Esto es Evelyn Lovelace. Ustedes aprenderán en este video, en esta clase, a cómo identificar los diferentes tipos de textos que existen. Ustedes al leer un texto sabrán si están frente a un texto analizante, frente a un texto sintetizante, frente a un texto encuadrado, frente a un texto paralelo. Sabrán si están ante un texto instructivo, un texto informativo, expositivo, argumentativo, etc. ¿Ok? Muy bien, comenzamos. Primero, ¿qué es un texto? En las imágenes podemos observar afiches publicitarios, recetas de cocina, artículos de opinión. ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es que tanto el afiche publicitario, así como la receta de cocina o los artículos que aparecen publicados en los periódicos, todos estos ejemplos son composiciones de signos, ¿no? Nosotros utilizamos el lenguaje, el signo. En este caso, son signos que nosotros codificamos en un sistema de escritura. Pero además, todos estos signos deben guardar una forma, una unidad de sentido. Por ejemplo, la receta de comida, la unidad de sentido es cómo preparar este platillo, ¿no? Que aparece ahí. Los ingredientes, la preparación, etc. Cómo preparar este platillo. Los textos, como por ejemplo los afiches o las noticias, los artículos de opinión, guardan también una unidad de sentido. En este caso, en los tiempos de cuarentena, aburrirse también es una forma de aprender. Ese es el título, y la unidad de sentido es de qué forma se relacionan todas este conjunto de oraciones y de párrafos que conforman este artículo de opinión. ¿Cuál es la unidad completa de comunicación? ¿Qué es lo que busca en el lector? ¿Y cómo se relaciona todo esto? Distinto, por ejemplo, a simplemente oraciones que no guardan una unidad de sentido y que no tienen un nexo en común, no tienen coherencia ni cohesión. Eso no es un texto. Por ejemplo, si yo digo, Carla y Margarita fueron a comprar. Michael está lanzando una pelota. El perro se murió. No hay una relación establecida. ¿Qué tiene que ver que el perro se haya muerto con que fulanito y menganito hayan ido a comprar? No hay una hilación, no lo estoy estructurando bien. No hay una unidad de sentido. ¿A qué quiero llegar diciendo eso? Entonces, todo texto tiene que tener una unidad de sentido. Tiene que haber una coherencia entre lo que se dice en cada una de sus partes, ¿me entiendes? Si aquí yo menciono ingredientes, ¿por qué menciono estos ingredientes? ¿Qué tiene que ver? Porque después voy a aludir a cómo se prepara, y para preparar este platillo pues tienes que tener estos ingredientes, ¿no? Hay una unidad de sentido, siempre. ¿Ok? Entonces, todo texto, ¿qué es? Todo texto es una composición de signos que manifiestan una unidad de sentido. ¿Ok? ¿Qué es el texto? Es una composición de signos codificados que manifiestan una unidad de sentido. Tienen una unidad completa de comunicación. Ahora, vamos a distinguir los tipos de texto según el tipo discursivo y según la jerarquía de las ideas. Según el tipo discursivo existen 5 tipos de texto. El primero son los textos narrativos. Los textos narrativos son estos textos que nos cuentan una historia, o puede ser un cuento, una novela, un mito, una leyenda. Todo forma parte de los textos narrativos. Ahora, también los catálogos, por ejemplo, estos catálogos que ustedes encuentran en Plaza Vea, en Metro, en Totus, en estas tiendas,
Los catálogos forman parte del tipo discursivo descriptivo. El tipo discursivo descriptivo son aquellos conjuntos de pequeños textos en los que se describe, como su mismo nombre lo dice, objetos. Por ejemplo, ustedes cuando quieren comprar electrodomésticos, hay algunos catálogos de Iraoka en los que ustedes encuentran la descripción de qué tamaño es el electrodoméstico, qué funciones tiene, cuánto consume de energía, etc. Todo eso ustedes lo encuentran en este catálogo, que vendría a ser el tipo discursivo descriptivo. Muy bien, descriptivo. Les pregunto, los catálogos, ¿qué tipo de tipo discursivo son? Descriptivos, muy bien. Las novelas literarias, El Príncipe y el Mendigo, ¿qué tipo discursivo es? Narrativo, no narrativo. Ahora, las noticias, los artículos periodísticos, lo que salen en las noticias en los periódicos como La República, El Ojo, El Comercio, etc. ¿Qué tipo discursivos son? Expositivos. ¿Por qué? Porque van a informarnos de un hecho, de una situación. Entonces, cuando nos informan, son tipo discursivos expositivos, diferente a los tipos discursivos argumentativos. Dentro de los tipos discursivos argumentativos tenemos al ensayo. En este caso son publicaciones que buscan convencer al lector de una situación. En este caso, no solamente informan como el expositivo, sino también argumentan, te dicen por qué, te presentan argumentos. Entonces, al presentar esos argumentos y explicarlos, fundamentar su punto de vista y explicar esos argumentos e interpretar, estamos ya ante un tipo de texto argumentativo. Muy bien, entonces, si yo les pregunto, el ensayo de Mario Vargas Llosa sobre las novelas de caballería, ¿qué tipo de discursivo sería? Si es un ensayo argumentativo, es un ensayo, el autor pone sus argumentos de por qué son buenas o no las obras, las novelas de caballería, etc. Expositivo, recuerden, solamente informan. Los noticieros, por ejemplo, informan nada más, son expositivos. O cuando ustedes nos presentan alguna exposición sobre, no sé, el calentamiento global, lo que está sucediendo y nos informan, lo que pasa con la capa de ozono, en este caso sería expositivo. Por último tenemos a los tipos discursivos instructivos. Como su mismo nombre lo dice, instructivos, nos van a instruir, nos van a dar pautas con un fin. Por ejemplo, las recetas de comida. Las recetas de comida nos dan pautas de cómo preparar determinado platillo. Nos están instruyendo. También no sé si ustedes cuando compran un electrodoméstico o cuando compran una laptop o un celular, siempre viene en este caso un manual, y en este manual te explican cómo utilizar. Debes cargar el celular por primera vez durante 8 horas, posteriormente debe cargarse solamente 1 hora, 2 horas, tiene las siguientes funciones, etcétera. Ese tipo de manuales son instructivos, ¿ok? No se confundan con el descriptivo. En el descriptivo solamente nos describen, ¿no? La licuadora es de este tamaño, de este color y de esta función, de este altura tanto, precio tanto. Descriptivo. Pero en el instructivo nos dice cómo utilizar la licuadora. La licuadora puede ser utilizada. Primero debes conectarla a un enchufe o toma corriente. Después debes introducir frutas o no sé, al gusto de la persona.
según el platillo que vas a preparar. Luego tienes que tapar el electrodoméstico con la correspondiente tapa para que el líquido no salga de esta licuadora. Posteriormente debes girar el botoncito que aparece para que comience a licuar los alimentos. Posteriormente debes apagarlo y así. Todo eso, cuando son pasos que tú debes seguir, es instructivo. Cuando solamente describes al objeto, cómo es, de qué tamaño es, de qué color es descriptivo. ¿Ok? No se confundan. Los catálogos son descriptivos. Los manuales de uso o de preparación son instructivos. Muy bien, ahora vamos a pasar a los tipos de texto según la jerarquía de las ideas. Aquí podemos observar la estructura de un texto, ¿no? Lo que está aquí de un color medio rosadito, moradito, esto representa la idea principal. Un texto analizante comienza con la idea principal y luego la va explicando con ideas secundarias. A esto se le conoce como texto analizante. ¿Cuándo qué? Cuando comienza con qué idea, la principal, la secundaria o la de tercer orden. La principal, con la idea principal. Y ustedes me preguntarán, profesora, ¿y cómo distingo una idea principal? ¿Cómo sé que es una idea principal, que no es secundaria o que no es de tercer orden? Fácil. Ustedes lo primero que deben hacer es leer el texto y lo que el autor te quiere transmitir. Lo más importante es la idea principal. ¿Ok? Lo más importante es la idea principal. Ahora, las ideas secundarias van a apoyar la idea principal. ¿Cómo la van a apoyar? Pues si la idea principal dice que comer alimentos saludables y verduras es bueno para la salud, si eso es la idea principal, pues en la idea secundaria yo puedo enumerar los vegetales que tienen vitamina D o E. ¿Entienden? Entonces la idea secundaria va a ayudar a reforzar la idea principal. Miss, ¿y cómo son las ideas de tercer orden? Bueno, las ideas de tercer orden generalmente no todos los textos lo tienen. Son datos puntuales, como por ejemplo la fecha en que se creó el primer celular, la fecha en la que Cristóbal Colón llegó a América. Son fechas, son datos súper puntuales. Entonces, esas son las ideas de tercer orden. En este caso, lo que está subrayado y en negrita es la idea principal. Y dice, comenzamos con el fonógrafo, ¿no? Antes del celular, antes de muchos medios con los cuales nosotros podemos comunicarnos con otras personas, antes de los emails, de las grabadoras, que existía el fonógrafo. Dice, el fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonidos. Esa es la idea principal. Luego, en 1877, Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo y ese mismo año lo patentó. Fue el instrumento más utilizado y popular a fines del siglo XIX. El fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las ondas sonoras eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Estas vibraciones movían un estilete que labraba un surco helicoidal sobre un cilindro del fonógrafo y así permitía reproducir el sonido. Todo lo que hemos mencionado nos está explicando en este caso cómo se creó el fonógrafo, ¿no? O en qué consiste también el fonógrafo, cómo funciona, cómo se reproduce este sonido, qué pasa, qué sucede para que se reproduzca este sonido, quién lo creó, quién lo patentó.
¿no? Esto ya vendría, ya está explicando, está fundamentando y explicando los orígenes en este caso del fonógrafo. Ya son ideas tanto, y nos está dando fechas, miren, en 1877 Thomas Alva Edison anunció la invención del fonógrafo. Muy bien, entonces, texto analizante, se comienza con la idea principal, que es esto, y luego se fundamenta esa idea. No se olviden, texto analizante, ¿cuál es la estructura? Comienza con la idea principal y luego las ideas de segundo orden o ideas secundarias o de tercer orden. Se comienza con qué idea? Con la idea principal. Siguiente. Texto sintetizante. Es lo contrario al texto analizante. Nosotros comenzamos con las ideas secundarias o de tercer orden y finalizamos con la idea principal. Si en el texto analizante se comenzaba con la principal, en el texto sintetizante, que viene de síntesis, se termina con la idea principal. Leamos, mira, es para que se den cuenta cómo la idea yo ya no lo coloco al inicio, no lo coloco al final. Es prácticamente el mismo ejemplo, pero con otra estructura, y por eso es otro tipo de texto. En este caso ahora es sintetizante. ¿Por qué? Porque la idea principal está al final. Comenzamos, mira, dice, en 1877 Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo y ese mismo año lo patentó. Fue el instrumento más utilizado y popular a fines del siglo XIX. El fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las ondas sonoras eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Estas vibraciones movían un estilete que labraba un surco helicoidal sobre el cilindro del fonógrafo y así permitía reproducir el sonido. En suma, el fonógrafo fue un dispositivo que se utilizaba para grabar y reproducir sonidos. Vemos de nuevo cómo la idea principal esta vez se ubica al final del texto, no al inicio, al final. Cuando se ubica al final, ¿qué tipo de texto según la jerarquía de las ideas es? Es un texto sintetizante, ¿ok? No se olviden. Continuamos. Siguiente tipo de texto. Encuadrado. ¿Por qué se le conocerá como texto encuadrado? Porque en el texto encuadrado, vean la estructura, comienza con la idea principal y a la vez también termina con la idea principal. Pues lo puede decir con las mismas palabras o puede cambiar las palabras por sinónimos, pero sigue siendo la misma idea principal. ¿Ok? Entonces, texto encuadrado, idea principal, luego idea secundaria, y de nuevo idea principal. Por ejemplo, pueden ser lo que está al centro, al medio, al centro, pueden ser ideas secundarias o de tercer orden, pero siempre inicia y termina con la principal. Ejemplo, las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Idea principal. Luego, si creemos en la democracia, el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y a la concertación. Tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, o sea, las armas, los instrumentos de guerra, el fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Violencia y sometimiento. ¿Se dan cuenta? Termina con la misma idea con la que comienza, con la idea principal.
a este tipo de texto, ¿cómo se le llama? Encuadrado. Muy bien, encuadrado. Y por último, texto paralelo. Texto paralelo, cada una de las oraciones, o cada uno en este caso, de las oraciones, van a ser, pueden ser ideas principales o ideas de segundo orden, pero todas tienen el mismo valor. Puede ser idea principal, idea principal, idea principal, idea principal, idea principal, idea principal, idea principal. Todas son igualitas, idea principal. O idea secundaria, 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 idea secundaria. Todas son igualitas. O sea, texto para, o sea, igualitas en el rango que tienen, ¿ok? En el rango. Texto paralelo. Por ejemplo, aquí dice, los parques nacionales son territorios bastante extensos que prestan uno o varios ecosistemas, nada o poco transformados por la acción del ser humano, donde especies y vegetales, la geología y el hábitat. En este caso, vamos a observar cómo aquí tenemos pequeñas mini ideas, y estas pequeñas mini ideas guardan la misma jerarquía. Los parques nacionales son territorios bastante extensos. Aquí tenemos uno, que es los parques son extensos. Los parques nacionales son extensos. Primera idea. Ahora, los parques nacionales tienen uno o varios ecosistemas. Segunda idea. Del mismo valor que la segunda, ¿no? Nada o poco transformados por acción del ser humano. Los parques nacionales pueden estar transformados o no por el ser humano. Tercera idea. Especies y vegetales habitan en estos parques, ¿no? Otra idea, ¿no? El hábitat, la geología. Otra idea. Entonces, todas estas ideas son ideas, en este caso podríamos llamarlas secundarias, ¿no? Ideas secundarias. Son características de los parques nacionales, ¿no? Característica 1, característica 2, característica 3, característica 4. Y todas guardan la misma jerarquía, todas son ideas secundarias. Por ejemplo, ahora vamos a practicar, ¿ok? Vamos a leer algunos textos e identificar, según la jerarquía, qué tipo de texto es. Tenemos aquí primer texto. Ustedes deben responder en los comentarios qué tipo de texto es y por qué. ¿Ok? Yo me voy a fijar quiénes están comentando, quiénes están respondiendo las preguntas, porque ustedes me demuestran que están viendo el video respondiendo las preguntas. Obviamente, una persona que no ha visto el video no sabe que he dejado preguntas y no va a responderlas. Así que es su nota, esfuércense, ¿ok? Texto 1 dice: los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Catedrales son estas iglesias, ¿ok? Entre las más importantes está el uso de los llamados albolantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados a sus lados. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y la cubierta, repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales, alcanzando alturas de casi 100 metros. Muy bien, ¿cuál vendría a ser la idea principal? ¿Dónde se encuentra la idea principal? ¿Al inicio, al centro, al final? ¿Y cuál es?
Ustedes lo dejan en los comentarios. Texto 1. La idea principal explican al inicio, al final, al centro. Todas son ideas secundarias, todas son ideas principales. La primera es principal, todas las demás son secundarias o todas son de tercer orden. Explican. ¿Ok? Ya yo les voy a ayudar en este primer ejercicio. Ustedes sí van a resolver los demás. ¿Ok? Por ejemplo, dice: los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de las estructuras de las catedrales. Hasta aquí hay una idea. Todo esto es una idea. Y muy importante, que es, en este caso, que los ingenieros lograron crear estructuras para las catedrales que ayuden a que estas catedrales resistan mucho. ¿Ok? Los ingenieros, los arquitectos, por decirlo así, crearon una estructura que ayudara a que las catedrales se mantengan estables, no colapsen y se encuentren bien. ¿Okay? Todo eso de aquí, la primera idea, y es una idea muy importante. Las demás dicen: entre las más importantes está el uso de llamados arbolantes. Aquí no se dejen engañar, dicen entre las más importantes que herramientas, en este caso son los arbolantes, las formas de cómo crear una estructura resistente utilizando ¿qué? Arbolantes. ¿Qué más? Utilizando ¿qué? Arcos. En este caso estás ejemplificando, ya es una idea secundaria, estás ejemplificando, estás explicando cómo lograron esta resistencia. Y aquí sigues mencionando otros recursos. Este recurso que permitía pues que los muros resistan los pesos, ¿no? El peso que se reparta el peso, ¿no? Entre todos los muros y pilares. De nuevo está en este caso explicando, ¿no? Idea de segundo orden. Luego, con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales alcanzando alturas de casi 100 metros, ¿no? La resistencia, ¿no? Esos 100 metros, ¿por qué? Porque tenía resistencia. Entonces, comenzamos con la idea principal y después comenzamos a explicar la idea principal a partir de ideas secundarias. 3 ideas secundarias. Entonces, cuando comenzamos con la idea principal, que en este caso es que los ingenieros crearon unas formas para aumentar la estabilidad y resistencia de las catedrales. Esta es la idea principal. Cuando comenzamos con la idea principal y luego enumeramos las ideas secundarias que explican esta primera idea, ¿cómo se le conoce? ¿Qué tipo de estructura es? Es una estructura de tipo de texto analizante. Comienza con la idea principal y luego se enumeran las ideas secundarias. Es, por lo tanto, un texto de ¿qué tipo? Analizante. Analizante. ¿Qué tipo de texto es? Analizante. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ya, a partir de aquí para adelante lo van a hacer ustedes, ¿ok? Texto, y dice así: en la antigua Grecia, el trabajo era una desgracia material necesaria que la élite evitaba. Ya estamos hablando de Grecia. Siguiente. Los hebreos consideraban al trabajo como una necesidad dolorosa, pero creían que era consecuencia del pecado original. Aquí estábamos hablando del trabajo y los hebreos. En la primera parte del trabajo y los griegos. Continuamos. El protestantismo en particular, los puritanos, seguidores de Calvino, estableció un concepto moderno del trabajo como la base y la clave de la vida. El mejor modo de servir a Dios era ejercer lo mejor posible a la propia profesión. En cambio, la ociosidad era pecaminosa.
Luego estamos hablando aquí de qué, del trabajo y las personas protestantes, ¿no? Muy bien, entonces tenemos Grecia y el trabajo, o los griegos y el trabajo, los hebreos y el trabajo, y por último los puritanos y el trabajo, los protestantes y el trabajo. ¿Qué tipo de texto será? ¿Y por qué? Lo dejan en los comentarios, ¿ok? Lo dejan en los comentarios. Texto 2, ¿es un tipo de texto? Escriben, ¿qué tipo de texto es? ¿Es analizante? ¿Es sintetizante? ¿Es encuadrado? ¿Es paralelo? ¿Qué es? ¿Y por qué? Me explican por qué creen que es ese tipo de texto. Lo fundamentan. Muy bien, siguiente texto. El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir, dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Y requiere una postura correcta de la mano durante bastante tiempo, que si no es la correcta puede ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Por eso es necesario adoptar una postura correcta. ¿Qué tipo de texto es? ¿Con qué comienza? ¿Con qué finaliza? ¿O cómo comienza? El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir, dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Y requiere una postura correcta de la mano durante bastante tiempo, que si no es la correcta puede ocasionar los malestares y algunos problemas de salud. Por eso es necesario adoptar una postura correcta. Bueno, ustedes me explican qué tipo de texto es en los comentarios y por qué. Por último, texto 4. Se entiende por libertad aquella capacidad de autodeterminación de la voluntad que permite a los seres humanos actuar como deseen. En este sentido, suele ser denominada libertad individual. El término se vincula a la soberanía de un país en su vertiente de libertad nacional, aunque desde estas perspectivas tradicionales, la libertad puede ser civil o política. El concepto moderno incluye un conjunto general de derechos individuales, como la igualdad de oportunidades o el derecho a la educación. Pese a todas estas particularidades históricas, se conserva aquella parte esencial de su definición, que afirma que es la autonomía de la voluntad a partir de la cual el hombre actúa como mejor le venga en gana. ¿Qué tipo de texto es? Encuadrado, paralelo, analizante o sintetizante. ¿Y por qué? Lo explican en los comentarios. Ok, chicos, esa ha sido la clase de hoy, tipos de texto. No se olviden revisar. Ahora voy a revisar que hayan comentado qué tipo de texto son. El tipo de texto 2, 3 y 4. Ok, así que no se olviden. Voy a revisar ahora. Respondan ahora. Cuídense mucho y esto será hasta otra oportunidad.